Una cosa que me ha parecido fascinante es que se están haciendo estudios que permiten entender precisamente de una manera más precisa qué es esto del amor, ¿no? Y se nota que es una emoción, una función que nosotros tenemos que tiene que ver con la vida. A mí me gusta referirme a los estudios de una persona que es pionera en la investigación en este campo, que es la doctora Helen Fisher, estadounidense ella, que ha realizado una cantidad impresionante de investigación, también, sobre todo, con grandes bases de datos, ¿no? Ha realizado, tiene, entre otras cosas, pues una encuesta que aplica en más de 40 países con más de, con millones de personas que participan. Y bueno, lo que ella quisiera plantear, la manera en que ella lo estructura como parte de un proceso que nosotros experimentamos para posteriormente ir más allá y ver cómo esto también influye en nuestra vida cotidiana, ¿no? Por una parte, ella identifica que, o sea, ha encontrado que en las expresiones amorosas intervienen 3 circuitos cerebrales, que cada uno de estos circuitos opera de manera diferenciada. El primer circuito es el que tiene que ver con la atracción sexual, que tiene que ver con toda esa excitabilidad, toda esta generación de neurotransmisores, hablando de esto, que generan un gran estado de placer, de ánimo, de euforia. Y es un circuito que ella lo identifica precisamente como eso, el deseo sexual que permite que haya esta experiencia tan fascinante que es del enamoramiento, ¿no? Esa atracción inicial, esa primera contacto en donde tiene mucho que ver con nuestra impronta, nuestra marca biológica, porque es cuando vamos a encontrar esa capacidad de apegarnos o de que alguien nos atraiga sexualmente, pensando eventualmente de manera posterior en la reproducción, ¿no? Pero en un principio es este circuito, esa búsqueda del placer. Como un segundo circuito, ella lo llama este circuito de la atracción que tiene que ver con la recompensa, y es donde se instala el sentido del amor romántico, ¿no? Es este amor en donde uno no necesariamente, o sea, en esta parte o este circuito no necesariamente está vinculado al sexo, pero hacia la capacidad de ver a alguien que genera un sentido de fantasía, de gusto, de bienestar, alguien con quien se tiene una sensación de recompensa, ¿no? Yo puedo estar con esta persona que me hace sentir bien, que me hace sentir un sentido de aceptación, de gusto. Pero estos son como circuitos que están relacionados con estimulantes de más corto plazo. Son estimulantes que nos pueden generar momentos fascinantes, pero lo que se conoce ahora como el apego, que sería un tercer circuito, es algo que toma más tiempo establecerse. Es algo que en términos promedios, según los estudios que han realizado, toma alrededor de unos 17 meses. Por eso es como más difícil estudiarlo en cuanto a sus manifestaciones cerebrales, pero tiene que ver ya con un sentido, con el desarrollo de emociones como la unión, la estabilidad, la capacidad de tener la calma y la seguridad, como ya poder hacer un proceso de crianza, ¿no? Una reproducción. Es esta parte del apego, ¿no? Y efectivamente y eso se sabe, se ha visto y bueno, no sé quién no lo haya experimentado. Cuando alguien tiene alguna pérdida o algún duelo de hecho la ruptura con algún ser querido, esa ruptura que puede ser voluntaria, involuntaria, o que puede ser por diversas razones, uh-huh. Inclusive la muerte, claro. Nos lleva a un estado inmunológico deprimido. Uh-huh, inclusive esa gente es proclive a tener ciertas enfermedades que se desencadenan en ese momento y que es el gatillo para disparar ese tipo de enfermedades. Yo pienso que ese es uno de los grandes problemas uh-huh. que actualmente tenemos como sociedad. El que este tema que está señalando tan importante y que veíamos en aquel entonces
y decía, cuando tuve la oportunidad de leer a Erich Fromm, y que en aquel entonces veíamos una tendencia psicológica, conductual, vamos a llamarle, con grandes autores como Erich Fromm, el mismo, vamos a llamar, Freud, en la misma situación que empezaba con Spinoza, las escuelas de Nietzsche alemanas, etcétera, etcétera, en todo este patrón, y hasta alguien señalaba, ¿qué es lo que mueve al ser humano? Claro. Y inicialmente hasta inclusive había playeras elocuentes de Sigmund Freud, y que técnicamente hasta a nivel de lo que sería el lóbulo temporal, estaba una especie de mujer desnuda, y que uno decía, no, el sexo. Y después decía, no, lo que mueve al ser humano no es el sexo, ¿sí? Es el dinero. La fama. Y después se evolucionó porque lógicamente era una autoestima, vamos a llamarle enfermiza, hasta que alguien modificó todo eso y que decía, no, lo que mueve al ser humano es el poder, porque con el poder puedo tener dinero y puedo tener sexo. Actualmente a lo mejor la gente más avesada en temas actuales pudiera decir, no, es la comunicación y, entre comillas, la información. ¿Por qué? Porque yo sé manejar la información en forma adecuada o inadecuada y puedo atacar o aliarme con quien yo quiera. ¿Por qué me parece este tema tan importante? Y centro el punto en un gran o una gran frase o enunciado que marcaste. Si nosotros no sabemos amar inicialmente a uno mismo, que en este aspecto entramos a lo que es la autoestima, ¿cómo podemos tener la capacidad de amar a otras personas? Porque el amar es un punto muy central en el ser humano, porque involucra también un compromiso y una responsabilidad.